El bullying es una agresión física o verbal generada por un acosador hacia una víctima. Este se realiza repetitivamente y también puede llegar a participar un grupo de personas, las cuales se podrían denominar como espectadores, los cuales no actúan en el acto de agresión y en vez de defender a la víctima, solamente se quedan callados y miran lo que sucede, por ejemplo. Bueno, como sabemos hay distintos tipos de bullying y uno de ellos es el ciberbullying, que es por medios digitales, como por ejemplo, como pueden ser videojuegos, y tienen la intención de acosar psicológicamente a terceros. Para tratarse de ciberbullying tenemos que saber que se da entre jóvenes, niños, adolescentes. Y el agresor y la víctima del acoso tendrán la misma edad y comparten un mismo contexto social. Que esto es malo que sea entre jóvenes porque no pueden intervenir mayores. Entonces ahí empeora la cosa. Bueno, también está el bullying verbal, que esta es una de las formas más normales y más comunes en el ámbito del colegio, en la que siempre suele pasar desapercibida. Se considera acoso verbal a los apodos ofensivos, difamaciones, groserías, como puede ser gordo, feo, etc. También podemos hablar del bullying en el trabajo, que también se le dice mobbing, que son todas las conductas intimidatorias contra personas en el lugar de trabajo que por lo general el objetivo de este tipo de bullying es hacer que la persona acosada se sienta mal y se vaya del lugar de trabajo. Bueno, otro de los bullying que más se sufre también es el bullying sexual, mejor conocido como acoso sexual. Se trata de cualquier práctica que implique la ejecución de actos sexuales no consensuados por una de las dos partes involucradas y lamentablemente, estadísticamente, las niñas y jóvenes son más propensas a sufrir todo este tipo de acoso. Los niños y adolescentes también pueden sufrirlo, pero no es tan propenso como las niñas. Un ejemplo de acoso sexual es besar, acariciar, tocar las partes íntimas de otra persona sin su consentimiento, así como forzarla a mantener relaciones sexuales. Bueno, otro tipo de bullying es el bullying psicológico, que son las conductas intimidatorias que lo que busca el acosador es cambiarle la perspectiva de la persona, y es lo que logra. Como por ejemplo empieza a dudar de su físico, etc. Bueno, también está el bullying físico directo, que se refiere a las prácticas de acoso que incluyen agresiones físicas contra una persona o un grupo de personas, que en muchas ocasiones pueden ser peleas, bofetadas, empujones, etc. El acosado sería como el objeto de humillación y tiene que recibir, para formar parte supuestamente, eh, tiene que recibir ese maltrato para ser parte del grupo, que obviamente no tendría que ser así. Bueno, como está el bullying físico directo, también está el indirecto, que en este tipo de acoso escolar no existe contacto entre el agresor y la víctima. Sin embargo, tienen lugar conductas intimidatorias, como pueden ser romperle los útiles o cosas que implican el uso de la fuerza física o acciones manuales. Bueno, y por último está el bullying social, que en este caso es una forma de rechazo contra un estudiante generados por su situación social o familiar. Por ejemplo, es de otro país o alguna situación distinta al resto. Bueno, como hemos visto en los distintos tipos de bullying anteriormente, hay distintas diferencias y similitudes donde se presenta un acosador y una víctima. El acosador vendría a ser aquella persona que abusa a la víctima con respecto a sus características o puede ser también actitudes, y muchas de las acciones puede ser falta de respeto, criticar al otro, la violencia, etc. Y el único objetivo que busca el agresor con esto es sentirse bien él mismo, intimidando a la víctima, pensando que tiene más poder que el otro y le genera placer.
La víctima, por otro lado, es la persona que recibe el maltrato ocasionado por esa persona, donde al principio del abuso no va a entender lo que el agresor le quiere transmitir, pero con el paso del tiempo se va debilitando cada vez más, se vuelve más tímido e inseguro, donde entra la culpabilidad en la víctima, lo que hace que dude más de sí mismo. Y la persona, con los abusos del agresor, como los golpes, actúa de una forma pasiva, pero ya no ve una posible salida. Y con esto la víctima se va debilitando cada vez más, su autoestima decae, se desestabiliza, hasta que acaba totalmente indefensa ante el comportamiento del agresor. Y le va generando una serie de problemas o trastornos emocionales, donde lamentablemente esa persona puede llegar a decidir o no en quitarse la vida, que en este caso vendría a ser un suicidio. Bueno, también existe un grupo de personas denominada como espectadores. Estos actúan de forma pasiva e indirectamente. Se puede observar el acto de los espectadores cuando el agresor le está haciendo el bullying hacia la víctima y se ve un grupo de personas que no hacen nada, que lo único que hacen es mirar lo que estaba pasando en vez de defender a la víctima, por ejemplo. Y en varios casos los espectadores no defienden a la víctima por el simple miedo de que luego ellos lo sean. Este tema se puede relacionar con 5 temas dentro de la psicología que vimos. El primero es el psicoanálisis, el segundo es el conductismo, el tercero es el humanismo, el cuarto son los 3 duelos dentro de la adolescencia y el quinto es el concepto de Erik Erikson. Bueno, al saber la definición de conductismo, sabemos que entonces el agresor se va a fijar en las maniobras o en el ataque que le podría generar la víctima a él para luego hacerlo sentir mal, con baja autoestima y debilitado. Bueno, lo que sigue es el humanismo. Bueno, al saber la definición de humanismo sabemos que Abraham Maslow tiene una definición que tiene que ver con el amor y la alimentación. Bueno, una vez que entramos por ahí, sabemos que el agresor lo que va a querer hacer es quitarle todo ese concepto de Maslow que dice para autosatisfacer sus necesidades o autosatisfacerse a él mismo. El agresor le quita a la víctima. Cuando hablamos de psicoanálisis, que es el tercer concepto que relacionamos nosotros con el tema del bullying, hablamos de que el agresor se va a querer hacer notar y va a querer hacer que la víctima se sienta inferior a él. ¿Cómo logra esto? Lo logra mediante acciones y lo logra haciéndolo sentir básicamente mal. Por lo tanto, se va a hacer notar. Entonces, esto es una conducta primaria y sale del inconsciente. Es un proceso primario, digo. Voy a leer una frase de Erik Erikson para entender el concepto a lo que va. Y dice, si no se resuelve exitosamente una etapa determinada, todas las siguientes reflejarían una falla en forma de desajustes físicos, cognitivos, sociales o emocionales. Bueno, esto tiene una relación con el bullying, ya que el bullying se ejecuta cuando uno es niño. Uno cuando es niño y está en la escuela primaria, se le suele realizar el bullying, hasta la secundaria también. Por lo tanto, cuando llega a la adolescencia o la adultez, puede llegar a tener efectos secundarios negativos. Dentro del concepto de los 3 duelos de la adolescencia, básicamente vamos a utilizar 2 conceptos de la adolescencia. El primero es el duelo por la personalidad de la infancia. ¿Qué sucede? Cuando un niño dentro de su niñez sufre bullying, o sea, es víctima del bullying, el agresor lo que va a hacer es provocarles cambios en la personalidad a ese niño de mala manera y también puede transformarlo en una persona que él no es. El último concepto dentro de los 3 duelos de la adolescencia que vamos a relacionar es el duelo por los padres de la infancia. ¿En qué consiste esto? Es que básicamente el agresor le va a hacer a la víctima y la víctima va a tomar este insulto como real. Por ejemplo, el agresor le dice, tu madre es una bla bla bla, una mala palabra vamos a suponer, imagínense cualquiera. Entonces, esa víctima va a pensar que su madre es eso y va a cambiar la perspectiva sobre lo que es su madre.